Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección en la cual voy a titular Lo que aprendo en las sesiones y en la que voy a de alguna manera hacer pequeñas reflexiones sobre la acción que seguramente no encontraréis en los libros porque son cosas que se me ha ido la castaña a mí y, y ahora las coloco aquí. Vale, vaya por delante que no siempre voy a tener la razón y que hay muchas formas de explicar los mismos fenómenos, pero igual a alguien le ayuda un poquito pues a disponer de otra mirada sobre determinadas realidades, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que se me ha ocurrido llamar la mirada dicotómica, que es algo que observamos en muchas ocasiones en las familias con las que trabajamos, ¿no? La mirada dicotómica se activa cuando lo que hacen nuestras hijas y nuestros hijos nos angustia mucho. Pero no cuando nos angustia un poquito, sino cuando nos angustia mucho, ¿vale? Es una mirada en la que de alguna manera solo podemos ver a nuestros hijos en dos posiciones, ¿vale? Una de ellas es como representantes de nuestros miedos, de nuestros más profundos miedos. Es decir, les vemos cayendo en el peor de los agujeros. Y otra de las opciones en esa mirada es una mirada que les salva de alguna manera de estos nuestros miedos, ¿vale? Y que rescata, como buenamente sabemos, como buenamente podemos, su dignidad, es decir, soy valioso, su agencia, soy protagonista de mi propia vida, y también el valor que nosotros nos otorgamos a nosotros mismos como familia y como personas que cuidan. Esto es muy importante, ¿vale? Porque de alguna manera esa mirada que imponemos a la infancia pues cumple con esas funciones, ¿no? Claro, aquí es muy importante decir que no pasa nada si esto ocurre de vez en cuando. Es algo humano y es una tendencia natural de las personas cuando sufrimos y cuando de alguna manera pues perdemos la disponibilidad de nuestros recursos. Ahora bien, puede pasar también que esto se convierta en algo recurrente, en algo que ocurre, que de alguna manera configura el tema vital que de alguna manera estructura a nuestra familia, ¿vale? En esos casos de alguna manera empezamos a sufrir los adultos y las infancias también muchas veces una modalidad de estrés que llamamos crónico, que significa que se queda anclado en el cuerpo y que difícilmente se puede liberar, ¿vale? Aquí pasa una cosa muy curiosa y es que las niñas y los niños, atención a lo que voy a decir, ¿vale?, pueden sentirse constreñidos por la mirada del adulto y por una mirada que es apreciativa, que es lo más curioso, ¿vale? Es decir, nosotros realmente les estamos colocando en un lugar que para ellos es grato y para nosotros es grato, pero constriñe. No les deja margen de maniobra, no les deja flexibilidad a su sistema, ¿vale? Porque para cualquier persona es muy duro que nos vean de una sola manera. Que se nos exija tácita pero tajantemente que seamos de una sola forma y que seamos así para de alguna manera hacer tolerable la angustia del adulto, y me atrevería yo a decir también que para preservar su deseo, para preservar la imagen que ellos quieren tener en la mirada del otro. No es extraño que en estas circunstancias no es extraño que esto no lo veamos, porque claro, es grato. Pero no es extraño que en estas circunstancias las niñas, los niños, los adolescentes se sientan como una olla a presión en la que fallan las válvulas. Se sienten a veces limitados en su forma de ser y estar, y van a necesitar, que eso es lo más importante, van a necesitar de una fuerza destructora, voy a decir destructora, ¿vale?, en un primer momento, que veremos luego que no es tan destructora, que emerge normalmente en nosotros cuando se trata de acotar lo que no se puede acotar, ¿vale? Que emerge cuando de alguna manera lo que intentamos controlar es incontrolable. Una fuerza que parece o puede parecer primitiva, instintiva, y que puede parecer incluso sin sentido,
pero que a medio, incluso a corto o a largo plazo, puede albergar un poder transformador profundo. Atención a lo que acabo de decir, ¿vale? Cuando estamos constreñidos necesitamos una fuerza de oposición que nos desparrame, que nos saque de ese encasillamiento o ese encorsetamiento que nos asfixia. En ese momento es como si todo el cuerpo, y es corporal, es visceral, como si todo el cuerpo de las chavalas y de los chavales de alguna manera gritara a tomar por culo y se desparramaran como el agua de una presa que se rompe fuera de los moldes que el mundo adulto de alguna manera les está imponiendo. Vamos a hablar de Poseidón como esa figura de la Grecia clásica, que sabemos que está presente cuando ellos y ellas hacen algo que no esperábamos, que les saca completamente del molde, que a veces nos deja trastocados y que casi les coloca como si fueran otras personas o unos desconocidos frente al mundo, ¿no? El problema es que muchas veces cuando aparece Poseidón, cuando aparece esta figura mítica dentro de nosotros, que desparrama pero que también alberga una importante fuerza creadora, Poseidón no es acogido por el adulto como una fuerza fértil o creadora, sino desde la misma angustia que dio lugar al problema. Es decir, en esos casos solemos colocar a nuestras hijas y nuestros hijos precisamente en ese lugar terrible en el que albergan nuestros propios miedos, porque al haberse salido del lugar que a nosotros nos daba seguridad, solo les podemos ver mediados por la angustia en el lugar de nuestros peores miedos. Entonces no es extraño que entonces hagamos un montón de esfuerzos, conscientes, inconscientes y de cualquier tipo, para devolverles al único redil en el que nosotros pensamos que de alguna manera pueden ser salvados y nos podemos salvar a nosotros como adultos y a nosotros como familia. Ahora bien, te estarás preguntando seguramente llegado a este punto que cómo podemos hacer para salir de este círculo vicioso. Vale, pues hay algunas formas. De hecho hay muchísimas formas. De hecho seguramente haya infinitas formas. Pero si necesitas alguna pista te voy a dar unas cuantas, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es, podemos reconocer a Poseidón. Pero podemos reconocer a Poseidón y su fuerza destructiva, pero también su fuerza creadora. Una fuerza creadora que emerge sin objetivo, pero que es creadora, no es patológica. O también podemos, de alguna manera, reconocer a Poseidón también como un mensajero, es decir, como una figura mítica que viene a decirnos que estamos de alguna manera constriñendo lo que no debería ser constreñido, lo que debería tener una flexibilidad vital que no estamos permitiendo. Podemos nombrar también a Poseidón y nombrar que ese Poseidón no llega, lo estoy diciendo mal, Poseidón llega para liberar, pero no necesariamente para hacer realidad nuestros miedos. Poseidón llega como una fuerza incontrolable que de alguna manera permite a las personas obrar fuera de los patrones de constreñimiento. Y eso es positivo. A dónde nos lleve esa salida de tiesto es otra cosa, pero la fuerza creadora de por sí es algo que nos permite salir del sufrimiento, aunque sea de una manera abrupta, aunque sea de una manera destructiva. Nos permite, de alguna manera, explorar otras formas de estar en el mundo que no pasan por lo que otros han decidido para nosotros. Podemos hablar también de cómo nuestra propia angustia como adultos, restringe nuestra mirada hacia nuestras hijas y nuestros hijos, y que nosotros no es que lo estemos haciendo mal, estamos articulando un patrón humano. Estamos dentro de uno de esos problemas de mierda que comentamos tanto en las formaciones y que de alguna manera nos invitan a soluciones que, lejos de ayudarnos a resolver el problema, a veces perpetúan el sufrimiento. Pero esto es humano. No es que seamos peores padres ni peores madres por haber caído en este tipo de patrones. Es que sencillamente es muy difícil, en las circunstancias en las que estamos angustiados, tener todos nuestros recursos de mentalización activos, ¿no? Pero podemos explorar también, que esto es súper interesante, el papel que Poseidón
un Poseidón interno, un Poseidón que pasa el acto, me da igual, ha tenido nuestras propias vidas, los beneficios que nos ha reportado a nosotros como figuras adultas a medio, corto, largo plazo. Porque seguramente Poseidón, y ese Poseidón es lo bueno de los arquetipos, ¿no? Ese Poseidón que de alguna manera está en nuestros hijos es el mismo Poseidón que habita en nosotros. De manera que si nosotros podemos ver los favores que nos ha hecho, el desparrame, pues podemos ver también los beneficios que de alguna manera de él pueden sacar, primero a corto, luego a medio y luego a largo plazo, nuestros hijos. Pero aquí viene otra parte, que es lo más importante. Podemos conectar con el alivio. El alivio, sí, el alivio. Igual te sorprende que diga esto, ¿no? Porque aquí hay cierta ambivalencia muchas veces. Los padres y las madres, cuando aparece Poseidón, podemos llegar a sentir que nuestros hijos pierden el control, que nuestros hijos van por mal camino, que nuestros hijos hacen presentes nuestros peores miedos, pero no es extraño también que sintamos ante estas conductas de nuestros hijos cierta satisfacción interna o cierto alivio interno. Porque al salirse, fijaros, al salirse ellos del patrón que para ellos es habitual y sorprendernos, también nos sacan a nosotros del patrón que nos hace sufrir como adultos y como familia. Entonces, si podemos además conectar con ese alivio, es iba a decir una palabrota, la caña. Seguramente podamos hacer mil cosas para lidiar también con este Poseidón bonito, ¿no? Pero yo creo que ahora te voy a lanzar una pregunta a ti que me estás escuchando ahí al otro lado. Y la pregunta es, pues, ¿cómo ha movilizado Poseidón tu estructura interna, tu vida? Y yo me atrevería a decir también, y la vida de los tuyos.